programa entonces, lentamente, con mucha fuerza, con mucho negüen. Eso es lo que necesitamos. Dice, Marco Aurelio Treguer Heysen nació en San Fernando el 8 de julio de 1961. Carnet de identidad 9.241.267-9. 55 años, casado. Domicilio, cuarto de línea 168, Las Condes, teléfono 22 89 55 251. Ya, leamos todos juntos con mucha fuerza. Coronel de Carabineros en retiro, jubilado con el sueldo, ¿ya? Con el sueldo que corresponde a su grado. Posee 2 propiedades en su nombre en Rancagua y Machalí. Participa en el Círculo de Coroneles de Carabineros en retiro, ubicado aquí, Paseo Bulnes 80, Oficina 53. El 12 de noviembre del 2002 murió en Temuco el joven de 17 años, Edmundo Alex Lemun Saavedra, quien estuvo 5 días agonizando luego de ser baleado en la frente por el mayor de Carabineros, Marco Aurelio Treguer Heysen, el día 7 de noviembre de ese año, durante la recuperación de un terreno reivindicado por la comunidad Montutuy Mapu, ocupado por la Forestal Mininco, filial de la CMPC, perteneciente a la familia Mate. El terreno estaba siendo controlado por la comunidad y apoyado por la organización Coordinadora Arauco Mayeco. Carabineros llega disparando bombas lacrimógenas, a lo que los comuneros respondieron tirando piedras. Los carabineros, ubicados a no más de 100 metros de la gente, comenzaron a disparar balines de goma con la escopeta antidisturbios, pero luego esta es cargada con balines de plomo, siendo disparada en reiteradas ocasiones por el mayor Treguer. Uno de estos proyectiles es el que hiere de muerte a Alex Lemun. Tras una extensa y secreta investigación interna por parte de las instituciones policiales, el fiscal militar de Angol formuló cargos contra Treguer por violencia innecesaria, con el resultado de muerte. El fiscal concluyó que, al efectuarse el disparo mortal por parte del mayor Treguer, no existía peligro real e inminente para su integridad. Decenas de comuneros, por lo que en algunos casos el Estado chileno ha sido condenado internacionalmente. La injusticia, la colusión y el poder del grupo Mate CMPC, con el apoyo del Estado chileno, son cómplices en este y otros asesinatos de comuneros mapuche. Tras 14 años de impunidad, Alex Lemun presente, justicia popular ahora, colectivo contra el olvido, memoria, verdad, justicia y memoria. Estamos denunciando la impunidad que vive Marco Aurelio Treguer Heysen, perteneciente a Carabineros, quien fue el responsable, quien asesinó brutalmente al joven comunero Alex Lemun. El joven agonizó 5 días. El Estado, en ese tiempo, siendo presidente Ricardo Lagos, trasladó al joven a una clínica. Con ello asumió la culpabilidad. Pero como muchos otros asesinatos, continúan impunes. Chile es el país de la impunidad. Teniente coronel de Carabineros en retiro sigue gozando de su sueldo, sigue impune, tiene 2 propiedades, una en Machalí y en Rancagua, vive en Santiago. Hasta el año 2011 él ocupó una propiedad fiscal, la cual el Estado de Chile como fisco
harta fuerza, como dijimos delante, la denuncia. Dice: Marco Aurelio Brewer Heisen nació en San Fernando el 8 de julio de 1961. Muy bien. Carnet de identidad 9241267-9. 55 años, casado. Domicilio, cuarto de línea 168, Las Condes. Teléfono 22 89 55 251. Coronel de Carabineros en retiro, jubilado con el sueldo que corresponde a su grado. Posee 2 propiedades a su nombre en Rancagua y Machalí. Participa en el Círculo de Coroneles de Carabineros en retiro, ubicado aquí, Paseo Bulnes 80, oficina 53. El 12 de noviembre del 2002 murió en Temuco el joven de 17 años, Edmundo Alex Lemun Saavedra, quien estuvo 5 días agonizando luego de ser baleado en la frente por el mayor de Carabineros, Marco Aurelio Brewer Heisen, el día 7 de noviembre de ese año, durante la recuperación de un terreno reivindicado por la comunidad Montutuy Mapu, ocupado por la Forestal Mininco, filial de la CMPC perteneciente a la familia Mate. El terreno estaba siendo controlado por la comunidad y apoyado por las organizaciones Coordinadora Arauco Mayeco. Carabineros llega disparando bombas lacrimógenas, a lo que los comuneros respondieron tirando piedras. Los carabineros, ubicados a no más de 100 metros de la gente, comenzaron a disparar balines de goma con la escopeta antidisturbios, pero luego esta es cargada con balines de plomo, siendo disparada en reiteradas ocasiones por el mayor Brewer. Uno de estos proyectiles es el que hiere de muerte a Alex Lemun. Muy bien. Tras una extensa y secreta investigación interna por parte de las instituciones policiales, el fiscal militar de Angol formuló cargos contra Brewer por violencia innecesaria con resultado de muerte. El fiscal concluyó que, al efectuarse el disparo mortal por parte del mayor Brewer, no existía un peligro real e inminente para su integridad y la de sus subordinados que justificara efectuar disparos con la escopeta en la forma que se hizo, y no encuentra motivo racional que la justifique. Sin embargo, se declara incompetente. Brewer apeló a la Corte Marcial, la cual decidió retirar los cargos formulados en contra del policía y el caso quedó sobreseído. Posteriormente fue ascendido a teniente coronel. Luego de este asesinato, el gobierno de Ricardo Lagos implementó la Operación Paciencia, ejecutado por la policía militarizada en complicidad con los terratenientes del sector, para perseguir y encarcelar a las comunidades movilizadas, contexto en el que se han ido encarcelando decenas de comuneros, por lo que en algunos casos el Estado chileno ha sido condenado internacionalmente. La injusticia, la colusión y el poder del grupo Mate, CMPC, con el apoyo del Estado chileno, son cómplices en este y otros asesinatos de comuneros mapuche. Tras 14 años de impunidad, Alex Lemun presente. Justicia popular ahora. Colectivo contra el olvido, verdad, justicia y memoria. La lucha del pueblo mapuche es una lucha por ternura. Quieren dejar de ser estigmatizados y arrasados en su territorio. Su lucha no es por conseguir más y más tierra, sino más bien territorio. Conseguir territorio, lograr recuperar su territorio ancestral, significa esencialmente tener la posibilidad de vivir dignamente su cosmovisión. Quieranlo o no, lo acepten o no los que están en el poder,
contra un ex teniente coronel de carabineros que aún participa en el círculo de ex carabineros en retiro. Un asesino impune, impune por el gobierno de Ricardo Lagos, impune por los tribunales de justicia, impune por una sociedad en silencio. Los cómplices no solamente están ahí en la moneda y en los tribunales, están aquí, la gente que calla, la gente que no quiere ver, los que siguen viendo tele. Nosotros seguimos alzando la voz por Matías Catrileo, por Alex Lemun, por tantos y tantas compañeras caídos y sus asesinatos siguen impunes. No nos vamos a callar, vamos a seguir adelante como colectivo contra el olvido. Y que la gente que trabaja acá en Bulnes 80 sepa que aquí entra un asesino impune. Quizás muchos otros más, que ellos se den cuenta, a lo mejor lo saben y les da lo mismo, porque hay gente que es así, hay gente que le da lo mismo a la vida de los demás. La vida del comunero mapuche fue cercenada a los 17 años por una bala certera de Marco Aurelio Treuer-Heisen, que en ese entonces era mayor. Después de este asesinato, él fue ascendido a teniente coronel. O sea, a pesar de ser un asesino, la institución lo ascendió. Todo esto ha ocurrido bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Todo esto ante la mirada de la gente que está pasando ahora, impávida, que les da lo mismo una vida humana. Nosotros no callaremos y seguiremos pidiendo verdad, memoria y justicia. Justicia popular ahora. Aquí en Bulnes 80, en el círculo de coroneles en retiro, donde los carabineros de Chile han mantenido la impunidad. Esta impunidad que asesinó a un joven con una bala en la cabeza, un joven de 17 años, al que le disparó no más allá de 10 centímetros. A 10 centímetros de su cabeza, el mayor Marco Aurelio. Día 7 de noviembre 2002 era el presente. Con Tutú y Mapú sentía que entre forestales se moría. Ya la lucha por su tierra se abrazó. Huehuaín cantaba el viento, tierra libre es el consejo que dejaron los ancestros en su sangre derramada. Lo entendió el Peñilemún y lo guardó en su corazón, envuelto en afafán. Su juventud airosa anhela a esta tierra liberada. Resguardo policial protegía y protege al forestal. Esa tarde de noviembre, en sus manos armas cargadas de muerte, de injusticia e impunidad. Un disparo mortal rompió el atardecer, clavándose en la frente del Peña Alex Lemun, Gualmapu lo sabe. Huichafi Alex Lemun, tu sangre corre por mis venas. Huichafi Alex